El tema que vamos a revisar hoy son algunos aspectos importantes que está relacionado con la carne. Y el primero de ellos es la definición de carne. Desde algunos documentos técnicos en el tema de beneficio, la carne es la parte muscular o mollar de un animal de abasto sacrificado en plantas autorizadas con revisión veterinaria. Otra definición más orientado al tema gastronómico se podría definir como el resultado de la maduración de un músculo. La clasificación de las carnes básicamente tiene tres divisiones: las carnes rojas, las carnes rosadas y las carnes blancas, que también muchos autores no se ponen de acuerdo, pero en la gran mayoría se encuentran estas tres, que las carnes rojas, por ejemplo el bovino, el ovino, el caprino; la carne rosada, el salmón, y algunos autores incluyen la carne de cerdo; y las carnes blancas, que es casi todas las aves y los pescados. La carne, el músculo en su estructura, posee tres tipos de tejidos: el tejido muscular, el tejido graso y el tejido conectivo. El tejido muscular, básicamente su composición es de proteínas miofibrilares y que tienen un alto valor biológico, es decir, que para el organismo humano es de fácil digestión. Esas proteínas miofibrilares, su unidad básica es la actina y la miosina, que también intervienen en el proceso de la maduración. El tejido conectivo está constituido de tres elementos, que es la elastina, la reticulina y el colágeno. Es una proteína, pero no tiene valor biológico, es decir, que hace parte de la estructura del músculo, pero desde el punto de vista nutricional no aporta en forma relevante valores nutricionales al organismo. Cuando miremos el proceso de maduración, la disociación de la proteína, la desnaturalización de la proteína miofibrilar es básicamente el proceso de maduración, mientras que la disociación o la desnaturalización de la proteína del tejido conectivo cambia o se modifica en una sustancia gelatinosa. Por eso es tan común encontrar que una carne óptimamente madurada en su superficie tenga una textura gelatinosa, siempre y cuando no posea olor anormal. También dentro de esa estructura está el tejido graso, o sea, la grasa, muy importante en el organismo porque aporta tres elementos fundamentales. Uno, aporta vitaminas, o sea, nutricionalmente aporta vitaminas que están presentes en la grasa, que es la A, la D, la E y la K. Le da, terneza o suavidad a la carne. Y el tercero es que le aporta el sabor ya a la carne preparada. En su composición, la carne tiene 6 elementos. El primero de ellos es la proteína. La proteína es responsable en el organismo de regenerar tejidos y obviamente de constituirlos, o sea, toda la nariz, las orejas, toda la estructura del organismo se basa en proteínas. Normalmente el cuerpo necesita esas proteínas para poder realizar todos estos procesos metabólicos de regeneración de tejidos. Y las proteínas tienen una unidad que la constituye, que se llaman los aminoácidos. El organismo como tal
no puede digerir la cadena completa de la proteína, sino que se tiene que dividir para poder asimilar esos aminoácidos. El organismo necesita 20 aminoácidos para cumplir sus funciones metabólicas de forma correcta, pero hay 10 de esos que yo como organismo no soy capaz de producirlos, entonces los tengo que asimilar o ingerir en la dieta o en la alimentación. La carne contiene esos 10 aminoácidos en diferentes proporciones, pero los contiene todos, y por eso es que se le dice que es un alimento completo, al igual que los huevos. En la carne, esas proteínas que le dan la estructura sólida, de alguna manera llamarlo, tiene también en su composición una gran participación en la formación de anticuerpos. Y una proteína es una enzima, mas no toda enzima es una proteína. Desde la parte de aporte al metabolismo también ayuda o participa en la formación de las hormonas. La proteína como tal se debe desnaturalizar para que el cuerpo la asimile. Entonces hay varias formas que le podemos ayudar a esa proteína para que el cuerpo pueda digerirla. La primera es el proceso de maduración, que en la próxima sesión lo miraremos. El otro es el porcionado de la carne, el troceado. El tercero, la masticación, la preparación. Y el cuarto, la masticación. Ya le ayudamos a que cuando ya llegue al estómago, los jugos gástricos puedan disociarla de una manera más rápida, más fácil y más efectiva para poder absorber sus aminoácidos. En cuanto a las vitaminas pues tienen dos clasificaciones, las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles es donde están estas vitaminas, la A, la D, la E y la K, que están específicamente en la grasa. Y las vitaminas hidrosolubles en la carne, básicamente y de forma relevante, se participa con el complejo B. Tiene muy poca vitamina C. En el complejo, las vitaminas del complejo B, la B1, B2, B6, B12, es resaltable la vitamina B12, que es un factor antianémico. Y no hay ningún vegetal en la naturaleza que contenga esa vitamina de forma natural, es de origen animal. Y esa vitamina tiene un núcleo de cobalto. Su deficiencia produce un tipo de anemia que es anemia perniciosa y es acumulable en el organismo. Significa que si yo consumo carne y de un momento a otro dejo de consumir, esa vitamina está en el organismo y participa en el metabolismo, pero cuando se agota ya vienen problemas metabólicos. Se llama la cianocobalamina y tiene un núcleo de cobalto. Eso significa que también el mineral cobalto es importante dentro de la nutrición y el metabolismo de nosotros. En las vitaminas liposolubles son de alguna forma también aportantes para la nutrición de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. En cuanto a los minerales, hay más de 15 minerales que tiene la carne que aportan a nuestro organismo un valor nutricional importante. Hay algunos que tienen importancia relevante, entre ellos está el hierro. El hierro con el oxígeno que participa en la formación de hemoglobina. También el fósforo que interviene en la formación de los huesos y el sistema nervioso. Y hay otros también que aportan de alguna manera el selenio y otros minerales que son importantes para el aporte en la dieta, en la nutrición. Las grasas también son importantes para el organismo como reserva energética. Además, en la grasa que tiene la carne proporciona esas vitaminas. Un
Uno de los aspectos que afectan el concepto de la nutrición en la grasa es el colesterol, ahora que está de moda toda esta alimentación light, sin grasa. Pero el colesterol se produce, o el organismo lo produce, así no consuma grasa. Y está muy relacionado con el tema hereditario, los hábitos de vida y los hábitos de alimentación. Y si un organismo tiene deficiencia en el metabolismo del colesterol, obviamente tendría algún tipo de afección en el consumo de las grasas. Eso significa que no hay alimento malo, el malo es uno. Entonces, el colesterol bueno, el colesterol malo, se ha tejido una cantidad de historias, entre comillas, historias o de información que no toda es real. Y el colesterol lo necesita el organismo para sus procesos metabólicos. Ejemplo, un bebé que nace con deficiencia de lactasa no asimila la leche materna, y por ese hecho no significa que la leche materna es nociva. Es que ese organismo o el metabolismo del bebé tiene una deficiencia para metabolizar esa leche. Entonces la leche no es mala. Igual pasa con todos los alimentos. Si por ejemplo hay personas que es alérgica a la fenilalanina, que es uno de los aminoácidos de la carne, obviamente va a tener algún tipo de inconveniente al consumir carne. Entonces tiene que, desde el punto de vista médico, tiene que utilizar o realizar otro tipo de actividades que le puedan suministrar o suplir esas deficiencias. Dentro de los otros nutrientes están los carbohidratos. Los carbohidratos, o sea, los azúcares hacen parte de los carbohidratos. El azúcar más relevante en el organismo es el glucógeno, que es el combustible para las actividades metabólicas y actividades de tipo físico y mental que realiza el cuerpo. El hecho de yo leer, de estudiar, de escuchar, todas esas actividades generan gasto de energía, y ese gasto de energía lo toma, el combustible es el glucógeno, el cual se quema y se producen tres tipos de energía. La energía mecánica, llamémoslo de alguna forma, cuando empieza a haber ese procesamiento neuronal o cuando yo hago ejercicio físico, se produce un aumento en la temperatura del cuerpo y por eso es que uno suda. La otra energía es la energía mecánica. En este caso, por ejemplo, cuando yo voy a hacer pesas, es el movimiento de los músculos. Y la energía química, ese glucógeno, cuando ya se consume, se convierte en ácido láctico, que si es en una cantidad excesiva se acumula en el músculo y produce un fenómeno que es el calambre, o sea, un acortamiento o endurecimiento del músculo, que es doloroso, que no es agradable. Y cuando uno repone ese azúcar o con dulce, algo dulce, uno repone esa energía, o reposa, ese ácido láctico va al hígado y se convierte nuevamente en glucógeno, y permanentemente hay esa rotación. Si yo no voy a utilizar esa energía inmediata que yo consumo o ese azúcar para convertirse en glucógeno, si no lo voy a utilizar, no lo necesito, se convierte en grasa como reserva energética. El otro elemento importante es el agua. La carne tiene aproximadamente entre un 60 y un 70% de agua, que es básicamente donde están todos esos nutrientes, y que es el elemento más importante que un chef debe cuidar en la carne, que quede jugosa para poder aprovechar nutricionalmente todo su valor. En el agua también da una percepción al paladar de una carne blanda, o sea, la jugosidad aporta esa percepción de blandura o terneza en la carne. Este es un resumen, digamos, nutricional muy breve, ¿sí? que
que se puede mencionar sobre los aportes nutricionales o el aporte nutricional que genera la carne en el organismo. Ahora vamos a hablar de algunas de las características organolépticas de la carne. La primera es el color. El color está influenciado por múltiples variables. La edad del animal, el sexo del animal, es decir, si es hembra o si es macho, si vive en montaña o si vive en plano, la alimentación, también la función del músculo que realiza dentro del cuerpo el animal. Y esos factores determinan la intensidad o la tonalidad del color de la carne. Para hacernos una idea, hay un rango general establecido para identificar la tonalidad normal de la carne. Está entre un rojo color cereza a un rojo color ladrillo tirando un poco a marrón. El color es definido por la proteína del músculo, que es la mioglobina, y cuando está rojito está presente la oximioglobina. Pero si yo dejo la carne en una superficie en contacto por un rato, yo levanto la carne y esa área que estaba en contacto con la superficie cambia de color, ya sea café o ya sea verde. Es decir, se convierte en metamioglobina o colemioglobina, que ambas son reversibles. Es decir, yo someto nuevamente la carne o ese trozo de carne que tiene ese cambio de color, lo someto al aire o al oxígeno y en un tiempo vuelve a retomar el color rojo que tenía. Por eso la carne empacada al vacío, como está en anaerobiosis, no tiene oxígeno adentro, es muy factible, probable que la carne cambie de color a verdoso o con manchas cafés. Ese color de la carne no es indicativo por sí solo del indicador de calidad de la carne, porque si la carne tiene esa coloración verdosa y su olor es un olor normal a carne, lo más seguro es que le hace falta oxígeno, entonces no está deteriorada. Ya con el olor, que es un factor que acompaña al color para determinar, o como herramienta que tiene el consumidor para identificar si la carne está en buen estado o no, es desde la perspectiva organoléptica más importante, entre comillas, que el color. Porque si, por ejemplo, una carne tiene su color normal, pero tiene un olor anormal, es posible que tenga algún problema, ya sea de tipo microbiológico o de otro, que es muy difícil uno como consumidor identificarlo. Entonces esa conjunción de los dos, el color y el olor, son muy importantes como criterio de aceptación o rechazo de la carne para consumirla o llevarla para su hogar. El otro aspecto de calidad, organoléptico, es el sabor. Como son percepciones, son muy subjetivas y dependen mucho del observador individual, quien esté realizando la actividad. Entonces no hay una definición absoluta sobre el sabor de la carne, porque depende mucho del gusto de cada persona. Igual pasa con el olor. Lo que pasa es que el olor ya sí tiene algunas características técnicas identificables que en la sesión siguiente vamos a mencionarlas. Tiene unas características que son más fáciles de identificar para definir si el producto tiene o no tiene un buen estado para consumirlo. El sabor de la carne básicamente se da ya en el plato servido y es muy condicionado a la percepción sensorial del gusto que tenga cada persona. Y el otro elemento es la terneza, o sea, la blandura de la carne, que también está dado por diferentes variables
como por ejemplo el grado de tejido conectivo que tenga. El animal y nosotros nacemos con una cantidad de tejido conectivo y con esa nos morimos, pero en la medida en que se va envejeciendo, la estructura del tejido conectivo se va compactando y haciéndose más dura. Por eso no es lo mismo una carne de un ternero a un bovino de 3 años. La textura del tejido conectivo cambia y la percepción de dureza también. El otro es la función del músculo en el animal, es decir, si es un músculo de sostén o de locomoción. Esos músculos de locomoción están más irrigados, por ende son más oscuros y tienen un grado mayor de tejido conectivo que al morder se percibe duro. El otro aspecto que influye en la terneza es el contenido de la grasa, es decir, la grasa externa o la grasa interna que se llama marmoreo. Al yo comerla me da la sensación de suavidad. Y el otro es el corte y el porcionado. Si se realiza de una manera incorrecta, se percibe que es dura. Obviamente después del porcionado, la preparación también tiene un factor que influye en la dureza de la carne, pero ese no es inherente al producto crudo. Dentro de esas características organolépticas son afectadas también por otro factor que no es directamente relacionado con el animal, sino con la manipulación. No solamente la dureza, sino también la estabilidad del producto en almacenamiento en el hogar, en la casa. Hay una serie de prácticas, digamos, difundidas y que todavía se realizan, que afectan la calidad de la carne. Una de ellas es salar la carne para guardarla. Es decir, yo compro mi carne, llego a mi casa, le echo sal para que darle sabor y la meto al refrigerador. Esa sal lo que hace es deshidratar la carne y que exude esos jugos, restándole jugosidad y nutrición. Porque esos jugos normalmente se desechan en la cañería o en el grifo o en el desagüe. El otro aspecto, o sea que la carne no se debería salar para guardarla, se le echa la sal que se necesite al momento de prepararla. El otro es aliñarla, es decir, utilizar productos crudos para formar un aliño para darle sabor a la carne. Se aliña y se guarda en refrigeración. Esos aliños, como son de origen vegetal y están mezclados con la carne, puede producir algún tipo de contaminación cruzada e inclusive puede tener algún tipo de reacción de compuestos de esos vegetales con algunos de los componentes de la carne y le puede alterar el sabor. Es muy usado el ablandador de carnes en polvo que se venden en el comercio, que tiene como base una enzima que es la papaína o la bromelina o la ficina, proveniente de la papaya, de la piña y del higo. Esas enzimas, cuando entran en contacto con la carne durante X tiempo, no desnaturalizan la proteína, sino que la disuelven y forman compuestos adicionales que alteran de alguna manera la estructura y las características originales de la carne. Se debe hacer al momento de prepararla, no para guardarla. Otra de las prácticas inadecuadas que se le realiza a la carne es pisarla, o sea, machacarla, e inclusive en algunos expendios se tiene la máquina que es la majadora, que tiene unas cuchillas donde se deposita la porción y esas cuchillas lo que hace es cortar la fibra muscular, que paradójicamente parecería que queda más blanda, pero lo que se está haciendo es romper la fibra y ayudar a que exude más rápido los jugos.
o sea que la carne no se debería pisar. Otra práctica incorrecta que se realiza es lavar la carne cuando uno la compra. Llega a la casa y la lava. El concepto de lavado o de higiene, porque el concepto que se tiene es que es mal manejada, que no es aseada. Entonces desde la técnica de inocuidad se debería hacer limpieza y desinfección, pero no se hace sino que se moja en el agua. Es decir, con un trapo limpio después se coloca bajo el chorro, se seca y ya ese concepto es ya lavé la carne. Resulta que eso no es lavar sino mojar la carne. Fuera de eso tiene dos contraindicaciones. La primera es que si tiene algún grado de contaminación manejable, lo esparce por toda la superficie y ya es menos el tiempo de duración del que uno esperaría. Y el segundo es que con el agua se arrastran nutrientes hidrosolubles que le pueden restar valor nutricional a la carne. ¿Cuál es el mensaje? Si yo tengo que lavar la carne, es necesario cambiar de proveedor. Otra de las prácticas inadecuadas es chuzar la carne, es decir, y es muy visto en los asados, que en el kit de asados que se vende en el comercio viene el cuchillo, vienen las pinzas y viene el tenedor. El tenedor, cuando yo perforo la fibra, ¿sí?, por ahí salen los jugos en el proceso de cocción, a no ser de que sea algún tipo de técnica para hacer otro o una preparación especial. La carne no se debería chuzar. Dicen que es para que le penetre mejor el condimento. La carne tiene una característica muy especial, es que absorbe olores fuertes sin necesidad de chuzarla. Es decir, si yo voy a preparar una carne marinada, aceite de oliva, especias, etc., simplemente la sumerjo en el líquido y espero 1 o 2 días para que todo ese sabor se lo absorba la carne sin necesidad de chuzarla. Entonces no se debería chuzar. Y la última práctica inadecuada es congelar la carne, que es una forma controvertida porque es un método generalizado para conservación de la carne. Y la congelación para la carne debe ser una congelación muy rápida y una descongelación lenta. Las neveras de los hogares no están diseñadas para congelar carne, están diseñadas para mantener producto congelado. Entonces, si yo llevo una carne fresca y la meto al congelador para que dure bastante, en la congelación no tiene problema. El problema es cuando se descongela, que se descongela de manera inadecuada. Y es una descongelación muy rápida, lo que genera en ese proceso picos o chuzos o puntas que hieren la fibra muscular y en el proceso de descongelación exuda todos los jugos. Además, también se utilizan unos métodos de descongelación con agua caliente, en el microondas, al chorro con agua fría, o se sumerge en agua fría o agua caliente. El mejor método para descongelar la carne, que entre otras cosas no se debería congelar, es pasarla de congelación a refrigeración 24 horas antes de su uso. De esa manera es menos el daño que se hace, aunque se hace daño, porque cuando yo descongelo la carne y voy a sacarla en el recipiente donde está, siempre hay jugos exudados. Entonces se desaprovecha mucho ese valor nutricional. Dejemos por ahora en este tema. Vamos a pasar al siguiente módulo después de analizar estos aspectos, el nutricional, las características organolépticas y las prácticas que afectan de alguna manera en la manipulación la calidad de la carne. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.